Pues bienvenidos a este taller. Es una especie de continuación del taller que dio Fernando sobre cámaras altas, pensando en sobre todo estrategias de preparación para cámaras bajas, pero también abordando cierto tipo de consejos en relación a cierto tipo de estrategias que pueden trabajar con su pareja para tener mejor sinergia y que las extensiones sean mucho más efectivas y eficientes, pero también cierto tipo de estrategias que pueden tener durante el debate de cámaras altas para que sus extensiones sean significativamente mejores. Precisamente énfasis en la adaptación. Creo que una extensión que no se adapta al debate que se está dando es una extensión que tiende a tener problemas en relación a ser derivativa, en relación a ser menos atingente a lo que se entiende que debería ser la moción y los acuerdos que se están dando en el debate, y en relación a reconocer lo que puede ser importante para el debate. Precisamente análisis, porque creo que la maravilla de las extensiones y la razón por la que a mí me gustan tanto es que es un rol sumamente analítico y es un trabajo en equipo que para mí es como jugar un juego de ajedrez o armar un rompecabezas. Creo que es entender cuáles son las piezas que están en el debate, analizar cuál es la forma más estratégica de moverlas y saber rellenar los huecos más importantes o hacer los movimientos más importantes para así ganar el debate. No digo que el resto de roles o el resto de o las cámaras altas no sean estratégicas, pero el análisis y la estrategia pueden jugar un rol fundamental en relación a en dónde metemos la extensión, cómo posicionamos la extensión o qué material presentamos en la extensión. E innovación, pues porque sabemos que muchas veces cosas que considerábamos importantes están en cámaras altas y sí tenemos que pensar como de cero nuevas líneas argumentativas o presentar líneas que son completamente independientes. Primera consideración importante, como les habíamos dicho, este es un taller pensado sobre todo para personas que ya tienen cierto grado de experiencia. Esto significa que no me voy a parar a explicar cosas que para mí son básicas para debate competitivo, como cierto tipo de conceptos o terminología. No significa que no me puedan preguntar si pues no las entienden o les gustaría que las profundizaran más. Solo probablemente haya cierto tipo de construcciones que si no tienen las bases tengan individualmente que regresar a pues construirlas. Creo que lo pueden aprovechar incluso si no tienen experiencia, pero sí está pensado para ciertos niveles de experiencia. Más allá del análisis y el rol estratégico que tienen estas cámaras, creo que para mí siempre es importante hablar sobre cómo tratar a cámaras altas, y esto es un posicionamiento personal, pero tiendo a hablar sobre una versión muy aspiracional de debate en donde somos la mejor versión de nosotros mismos, y creo que siempre es importante hacer representaciones reales de los casos de cámaras altas, es decir, no mentir sobre cosas que no dijo cámaras altas, no invisibilizar material que dijeron las cámaras altas, no decir que vamos a presentar algo que las cámaras altas no hicieron. Y entiendo que no siempre tratamos de mentir y negar abiertamente lo que dicen, pero muchas veces no escuchamos a las cámaras altas y consecuentemente no hacemos una representación real. Creo que esto es sumamente justo en términos de, incluso si estas no fueran personas que conocemos, con las que tenemos una relación y que valoramos, que creo que es una razón para tratar de ser justos con ellas, creo que hacemos un mejor circuito cuando estamos hablando con honestidad de lo que están diciendo las cámaras altas. Creo que fomentamos una dinámica en la cual estamos hablando honestamente de las cámaras altas, y como en la mitad de los escenarios también somos cámaras altas, creo que es algo que queremos, porque es horrible ser cámara alta y escuchar que tu cámara baja está mintiendo sobre tu caso y pensar que existe el potencial de que el panel se crea eso. Pero también creo que es sumamente estratégico, porque un panel que entiende que te estás involucrando con la mejor versión del caso de la cámara alta, es probable que te vea como un equipo sumamente competitivo, porque sabe que le estás ganando de forma limpia o que le estás ganando en su mejor escenario con su mejor versión. Entonces, creo que en términos humanos, pero en términos estratégicos, ser honestos con nuestras cámaras altas es lo mejor que podemos hacer, y me parece que vale la pena pues tomar unos minutos para hablar de eso. Vamos primero entonces a hablar sobre el prep time. La estructura me parece que es importante, y creo que cuando empezamos a hacer debate parlamentario es común que en talleres nuestros entrenadores o nuestros formadores nos expliquen ciertas nociones básicas sobre cómo hacemos prep time. Vas a leer la moción, vas a tener cierto tipo de tiempo individual de preparación, vas a pensar en tus argumentos,
con suerte vas a pensar en refutaciones y vas a construir tu caso. Y creo que esas estructuras son súper válidas cuando estamos iniciando, pero cuando somos debatientes más competitivos o aspiramos a ser más competitivos, creo que sí tenemos que reestructurar el tiempo de preparación y sentarnos a pensar en qué estrategias de preparación estamos utilizando y cómo están funcionando. Olivia Sundberg siempre habla sobre cómo tú sabes en el tiempo de preparación qué tan sólido vas a ser en el debate. Tú determinas en el tiempo de preparación si tienes un caso fuerte, si tienes argumentos fuertes, si tienes material constructivo fuerte. Y si bien es cierto que en el debate puedes construir muchas cosas y muchas veces puedes sacar una extensión o sacar un caso incluso si en el prep time no tenías, en la mayoría de los casos el prep define nuestro rol en el debate, nuestro desempeño en el debate, nuestra posición en el debate, y creo que entender eso es fundamental para saber que así como dedicamos tiempo a argumentar, a construir, a refutar, debemos dedicar tiempo a tener prep times específicos. Entonces, además de que creo que tenemos que trabajar en nuestra estructura de prep time, creo que tenemos que tener estructuras diferenciadas para cámaras altas y para cámaras bajas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo es para mí la estructura de preparación en las cámaras bajas, reconociendo que el tiempo de preparación y su estructura no solo depende de nuestras necesidades individuales, nuestras herramientas individuales y nuestras habilidades individuales, sino que puede cambiar significativamente dependiendo con la persona con la que estamos debatiendo. Yo, por ejemplo, si debato con Tito, necesito tener cierto tiempo de espacio en mi mente, porque Tito también lo necesita y porque nos ayuda mucho a estructurarnos. Pero a Fabián no le gusta tener tiempo en silencio porque empieza a divagar, por ejemplo. Entonces, lo más estratégico para nosotros es ir de lleno a lo que es la moción para no distraernos. Y es súper importante entender cuáles son nuestras líneas rojas, por así decirlo, cuáles son nuestras necesidades básicas que no podemos cambiar independientemente de con quién estemos debatiendo, y después, como pareja, qué es lo que nos funciona. Una vez que sabemos cierto tipo de situaciones básicas, como necesitamos tiempo para pensar, necesitamos antes de pensar estar claros de que entendemos la moción, de que entendemos lo mismo de la moción y todas esas particularidades por pareja, creo que lo primero que hay que hacer en ambas cámaras, pero sobre todo en cámaras bajas, es tener una clara comprensión de la moción a través de un análisis profundo sobre lo que implica. Esto para mí significa desmenuzar la moción y tomar cada palabra para darnos cuenta de qué significa. No es lo mismo una moción que dice priorizar A sobre B que una moción que solo dice elegir A. La carga de la prueba, lo que tengo que demostrar, cambia cuando solo tengo que elegir una cosa o cuando tengo que hacer una comparativa. No es lo mismo una moción que lamenta algo en lo abstracto que una moción que lamenta algo en un contexto particular. No es lo mismo una moción que habla sobre una política en la generalidad de escenarios versus una moción que habla de una política en un contexto geopolítico particular. Porque esto es importante, porque muchas veces lo que sucede en el debate es que los equipos tienden a hablar sobre la moción en términos más generales, sin darse cuenta de estas pequeñas cargas o grandes cargas que ponen las palabras particulares, y esto puede ser un espacio de extensión. Mira, la moción habla sobre crear una divisa internacional y cámaras altas abordan la divisa internacional, pero nunca hablan sobre por qué China tiene que ser quien cree esa divisa internacional. Eso pone una carga de la prueba particular, porque no solo es tener una moneda, sino que un actor impulse esa moneda, y saber cuáles son las cargas que ponen las palabras permite entender que si Altas no presenta esto, yo puedo hacer una extensión abordando este tipo de particularidades. No solo es identificar qué particularidades pide la moción, sino también son importantes. Porque si desde el tiempo de preparación sabemos por qué importa el contexto, por qué importa la temporalidad, por qué importa el wording de la moción, también vamos a saber cómo posicionar la extensión si es que las cámaras altas fallan en esto. Entonces, muchas veces en el debate sabemos cuál es la extensión en términos de cumple con cargas de la prueba diferente que ponen las palabras, pero no sabemos por qué esto importa. Si lo pensamos desde el prep time, entonces podemos estar un paso adelante en relación a tengo una extensión que se diferencia y puedo decirles por qué esta diferenciación es importante. El segundo es entender cuál es la carga de la prueba, ¿no? Siempre preguntarnos qué es lo que tengo que demostrar, qué tiene que demostrar mi bancada para ganar el debate.
Y eso tiene que ver precisamente con las particularidades de la moción. Incluso si hay mociones que se parecen mucho, cuando cambia el wording que habíamos mencionado previamente, cambia también la carga de la prueba que tenemos o lo que tenemos que demostrar. Entonces, tener muy claro cómo es lo que tengo que decirle a las personas juezas o demostrarle a las personas juezas para poder ganar el debate, me permite entender si mi cámara alta está demostrando esto y tengo que demostrar algo diferente, o me permite explicar por qué incluso si mi cámara alta demuestra que hay algo que es importante, no es necesariamente lo que les hace ganar el debate. Entonces, a través de entender cuál es la carga de la prueba de la bancada, puedo presentar una extensión si mi cámara alta tiene un caso sólido, construido, pero que a lo mejor no responde de la forma más eficiente a lo que la moción pide que respondamos. El siguiente paso para mí es preguntarnos cuáles son los principales puntos de choque en el debate. En la moción de psicología de ayer, por ejemplo, creo que en el lado de gobierno sí podemos reconocer que hay un cierto grado de eficiencia cuando tenemos automatización de procesos, y eso probablemente sea un punto de choque importante, porque del otro lado tenemos un análisis sobre cómo hay ineficiencia porque las máquinas no pueden entender cierto tipo de procesos emocionales que son intrínsecos a las personas y que por tanto requieren un grado de humanidad. Un punto de choque importante en ese debate entonces es precisamente la eficiencia. Entender cuáles pueden ser las principales contenciones dentro de las bancadas nos permite saber hacia dónde vamos a dirigir los argumentos. Piensen que cuando están preparando, no es lo mismo tener una lluvia de ideas general a una lluvia de ideas dirigida. Y cuando ustedes ya saben cuáles son los puntos de choque, entonces ahora cuando piensan argumentos, no solo piensan, vamos a pensar en cualquier argumento que nos podría hacer como hablar esta moción, sino vamos a pensar en los argumentos que nos hacen ganar esta moción. Creo que muchas veces hemos escuchado feedbacks que dicen, sí, tu argumento estaba construido, sí, las premisas estaban demostradas, sí, los impactos están desbloqueados, pero ese argumento no es suficiente para que ganes el debate. Entonces, creo que una de las estrategias fundamentales para no tener argumentos que están construidos pero no son ganadores es entender cuáles son los principales choques y cómo ganan esos choques. ¿Ahora sí? Pero el problema con eso no es que es más probable que los saque tu alta, en el sentido de que estás centrando fundamentalmente en cuál crees que van a ser los casos como de gobierno de oposición. Sí y no, y justo ahora los vamos a ver. O sea, si tú entiendes cuáles son los principales choques, hay varias cosas que puedes hacer. Primero, pensar en el mejor punto o el punto más intuitivo para ganar ese choque y construirlo, entendiendo qué es lo que tienes que probar para poder quitárselo a su cámara alta en caso de que cámara alta no cumpla. Entonces ahí tienes una primera estrategia que vamos a profundizar más, que es entender qué elementos fundamentales se requieren para desbloquear los impactos para que en caso de que no los presenten tú ya los tengas listos. Pero también te ayuda a pensar en formas alternativas de ganar un choque diferente. Es decir, el punto de la eficiencia en gobierno no necesariamente solo se gana con decir las máquinas son muy rápidas. También puedes hablar sobre eficiencia en relación a las máquinas tienen una gran cantidad de información y por tanto estas máquinas pueden conocer diferentes tipos de procesos terapéuticos. Hablamos de eficiencia más, sí, pero yo presento un mecanismo diferente para ganar el punto de choque de la eficiencia. Entonces, entender un punto de choque intuitivo te permite también identificar diferentes formas de ganarlo. Termino esta y voy. Pero también la tercera es que puede haber varios puntos de choque. Por ejemplo, en mi debate ayer había un punto sobre accesibilidad y un punto sobre eficiencia. Entonces tú puedes hablar sobre si en cámaras altas hay un punto de choque de eficiencia, pero creo que hay otro punto de choque que es más importante, que es el de la accesibilidad. Y cuando sabes desde el prep time que vas a sacar otro punto de choque, desde el prep time puedes pensar en por qué es más importante y cómo se lo voy a vender al panel. Entonces, la idea de pensar en las cosas intuitivas es porque si tú puedes predecir de cierta forma o en cierto grado lo que tu alta puede sacar, entonces sabes cómo compararte y vender mejor tu caso, sabes qué necesita y poder presentar esos como mínimos básicos si no lo presentan, o sabes cuando ya está todo lo importante y necesitas sacar un material nuevo. Entonces es más bien como yo no puedo ganarle a mi competencia si no sé cómo juega mi competencia. Más o menos esa es la lógica, ¿sí?
Va, ahora sí. Una pregunta, ¿tú también puedes ganar una extensión superando los puntos de cámara alta? Es decir, por ejemplo, en alta se ha hablado sobre la eficiencia. Y yo digo, llego como extensionista y digo, no, la eficiencia no es lo más importante porque la eficiencia es que somos mejores en hacer algo, pero no me importa la eficiencia, sino la eficacia, que es conseguir el objetivo, que es curar a la gente, por ejemplo. A ver, sí, hay que ser cuidadosos en relación a cómo hacemos ese tipo de diferenciación de análisis. Mi recomendación siempre sería decir cosas como, mira, la eficiencia sí que es importante porque al final hace que haya personas que pueden tener un tratamiento que como les ayude más y esto es bueno en términos de su bienestar. Pero si hablamos del bienestar de las personas, hay algo que es mucho más importante, que es garantizar el acceso básico a la salud. Reconozco que el clash de altas es importante, pero voy a explicar por qué mi clash es más importante que el de ellos. Creo que negar la importancia de un clash tiende a ser problemático, porque si ya hubo media hora de debate diciendo por qué algo es importante, solo decir que no lo es complejo. Creo que siempre es importante reconocer por qué es más beneficioso algo que otro y justamente pensar en qué elementos hacen esto, porque aborda mejor a los actores vulnerables, porque cumple mejor con la métrica que se estableció en cámaras altas o que voy a justificar, porque es más probable que esto suceda, es decir, muchas veces hay un punto de choque que es muy bueno, pero el potencial de que se realice es muy bajo, entonces prefiero cosas más certeras, que son más pequeñas pero seguras, a cosas más grandes que son inseguras. Entonces, todo ese tipo de diferenciaciones te puede ayudar a posicionar un punto de choque por sobre el otro, pero tienes que hacer un esfuerzo por demostrar por qué lo es, no solo decir este punto de choque es mejor que el de cámaras altas y pasar a explicarlo. Pero sí tiende a ser una estrategia que sí es real en términos de decir ambas cosas pueden ser igual de importantes, una puede ser más importante, pues sí puede ayudarte a tener una extensión. Para mí, el siguiente paso en el tiempo de preparación es hacer un reconocimiento del trade-off. Ya he escuchado varias veces que a mí me gusta ganar en el mejor escenario. A mí me gusta reconocer que el lado contrario tiene puntos buenos. Me gusta reconocer que mi lado tiene consecuencias negativas, asumir esas consecuencias negativas y hacer ponderaciones sobre por qué pueden ser más importantes las cosas positivas en mi lado y también asumir las cosas positivas que tiene el lado contrario y explicar por qué, aunque son buenas, no son mejores que las mías. Personalmente me gusta porque otra vez, creo que es justo para las personas con las que estoy compitiendo reconocer que si llevan 15 minutos hablando, probablemente pudieron demostrar algo, probablemente pudieron identificar un beneficio en su lado y probablemente el panel lo ha reconocido hasta cierto punto, pero porque en términos competitivos para mí es ganar en la mejor versión posible. Es decir, puedo ganarte incluso reconociendo todas las cosas que has logrado probar, no necesito negar que has tenido cierto tipo de situaciones positivas. Entonces, para mí el trade-off es una estrategia que, como preferencia personal, es muy eficiente. Hay algunas preguntas que creo que nos ayudan a reconocer el trade-off desde el tiempo de preparación. Una, ¿cuál es nuestro beneficio exclusivo? Es decir, ¿qué es eso que solo en mi lado se puede ganar o que solo en mi lado podemos acceder? Y entender esto nos permite, desde el tiempo de preparación, pensar en cómo afecta a los actores que aborda la moción, cómo nos ayuda a cumplir con las cargas de la prueba, cómo nos ayuda a, por ejemplo, abordar a los grupos vulnerables que se están viendo afectados y pensar otra vez en cómo lo posiciono. Una vez que entiendo qué es lo que solo pasa en mi lado, puedo pensar en cómo también lo voy a posicionar en el debate, cómo se lo voy a vender a las personas jueces. De la misma forma, creo que es importante pensar en el daño exclusivo, es decir, cuáles son las consecuencias naturales del beneficio que estoy teniendo. Si estamos hablando, por ejemplo, de cuotas de género, sí que es cierto que tenemos un beneficio en términos de representación para las mujeres que están, por ejemplo, sistemáticamente excluidas de la política, pero también es cierto que va a haber cierto grado de backlash. Podemos pensar en mitigar el backlash de las personas que sienten que esto es en principio injusto porque estamos eliminando la posibilidad de competencia. Sí, podemos mitigarlo para que el daño sea lo más pequeño posible,
pero reconocer que estamos dispuestos a asumir esa consecuencia, porque en términos de justicia nos parece mejor que las mujeres tengan ese acceso a tener una situación de igualdad absoluta, porque la igualdad no es un principio absoluto, pues entonces puede hacer que sea muy comparativo. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces las cámaras altas no se involucran con las críticas que hace la oposición o el gobierno. Y entonces decir, mira, sí que es cierto que la bancada contraria da fuertes críticas al caso de mi cámara alta y no hay respuestas suficientes para entender por qué ese daño no es asumible o por qué ese daño no es tan grande, permite que tengamos una extensión muy comparativa que hace mucho engagement con el lado contrario. Entonces, en términos de construcción que responde al lado contrario, podemos tener cierto tipo de material que nos permite diferenciarnos en nuestra cámara alta y nos permite vernos bastante comparativos al reconocer que, pues, sí hay cosas que son exclusivas de nuestro lado, pero no son tan malas, no son tan problemáticas. Y precisamente nos ayuda a pensar en las ponderaciones, en entender, gano algo, pierdo algo, porque todas las cosas tienen una consecuencia intrínseca natural. ¿Cómo voy a justificar que algo pesa más que otro? Creo que sobre todo cuando empezamos a ser más competitivos, hacemos un reconocimiento de ponderaciones. Sí, yo entiendo que voy a perder libertad, pero que al final voy a ganar seguridad. En la ponderación importa mucho más la seguridad que la libertad. Y después una construcción. Porque las ponderaciones son bastante complejas de construir y creo que si desde el tiempo de preparación entendemos cuál es nuestro trade-off, qué ponderaciones va a requerir y empezamos a trabajar en las ponderaciones, es mucho más probable que hagamos ponderaciones eficientes, porque las estamos pensando con tiempo, las estamos identificando con tiempo, las estamos construyendo en equipo, opuesto a Látigo va pensando en el debate durante ponderaciones y si se acuerda bien y si durante el debate puede encontrar la forma de demostrarlas bien, pues es mucho más complejo. Entonces, para mí, pensar en ponderar desde el tiempo de preparación, sobre todo en salas altas, cuando el metadebate tiene un rol tan importante, es sumamente estratégico. Y después hay que hacer un ejercicio similar en el lado contrario. ¿Cuál es el beneficio exclusivo que pueden tener? Así como vamos a reconocer que hay algo que probablemente solo puedo tener en mi mundo, solo puedo tener de esta forma en mi mundo, solo puedo tener con estos beneficios particulares en mi mundo, es cierto que, sobre todo en salas altas, cuando estamos enfrentándonos a debatientes competitivos, que probablemente tengan las habilidades de demostrar algo y que las refutaciones no van a ser suficientes en todos los escenarios para ganar, pues entender qué es lo que pueden ganar. Entender qué es lo que pueden ganar nos hace pensar en por qué va a ser, por ejemplo, menos importante que lo que yo puedo ganar, porque si bien lo pueden ganar, no lo pueden ganar de una forma tan absoluta o tan amplia, y nos permite precisamente pensar en otro tipo de ponderaciones, que ahora no es mi beneficio y mi daño, sino ambos beneficios. Porque si en mi mundo puedo acceder a más libertad y en su mundo puedo acceder a más seguridad, no quiero esa seguridad porque me importa más la libertad. Muchas veces los debates son sobre elegir dos cosas buenas precisamente porque todos los equipos han construido muy bien sus beneficios. Entonces lo que tengo que hacer es explicar por qué, si bien hay beneficios, mis beneficios son mejores, haciendo pues otra vez ponderación. Importante también reconocer cuál es su daño exclusivo. Eso nos permite hacer una ponderación sobre su lado en relación a por qué lo que pierden es sumamente importante, es algo que no estamos dispuestos a sacrificar, es algo que no podemos concebir que las personas no tienen, e incluso si hay una ganancia en la comparación, no es tan importante esa ganancia con lo que estamos perdiendo. Y también muchas veces nos ayuda a pensar cómo vamos a poder diferenciarnos de nuestra cámara alta si nuestra cámara alta no presenta material refutativo. Entender el daño exclusivo desde el tiempo de preparación nos permite preparar refutaciones, nos permite preparar respuestas, y si nos damos cuenta de que la cámara alta no las está abordando, pues esta puede ser una estrategia para tener refutaciones preparadas desde el tiempo de preparación. ¿Y por qué el daño pesa más en la ponderación? Puede ser el daño propio, como ya lo había dicho, o puede ser su daño con nuestro beneficio. Todo este tipo de preguntas son estrategias que si vemos que en el debate la cámara alta no está realizando, entonces nosotros sabemos que podemos realizar. Como decían previamente, es muy común que las cámaras altas vayan a pensar en lo intuitivo y no necesariamente en este tipo de situaciones complejas,
y muchas veces hacer un reconocimiento de trade-off nos permite presentar extensiones que además podemos posicionar de forma bastante efectiva. Panel, somos más comparativos con nuestra cámara alta porque reconocemos un beneficio en el lado de oposición. Razonablemente la oposición lo pudo demostrar hasta cierto punto. Ganamos en la comparativa con altas porque damos mejores respuestas a esas construcciones. O a panel, sí que es cierto que nuestra cámara alta habla mucho sobre los beneficios de nuestro lado, que son razonables, pero nunca aborda las críticas que presenta la bancada contraria en relación a las consecuencias. Nosotros damos respuestas a esas consecuencias, explicamos por qué estamos dispuestos a asumirlos y en ese sentido no somos vulnerables a las críticas que nuestra cámara alta sí lo es. Entonces, este tipo de identificaciones permite delimitar estrategias que dependiendo del debate podemos aplicar o no aplicar. La siguiente pregunta que creo que es bastante estratégica es pensar en cuál es el mejor caso de nuestra bancada. Es decir, cuáles son las construcciones que creemos que podemos presentar para ganar el punto de choque que habíamos identificado como el más importante o para ganar los puntos de choque que hemos identificado como análisis más importante. Y esto es lo que estaba respondiendo a la pregunta previa. Saber cuál es el caso importante me permite pensar también en qué es lo que tiene que hacer mi cámara alta para desbloquear ese caso importante e intuitivo. Muchas veces el saber cuáles son las premisas descriptivas que se tienen que presentar, cuáles son los mecanismos que se tienen que presentar, nos ayuda a poder analizar más claramente a nuestra cámara alta e identificar si vamos a poder hacer una extensión de lo que están diciendo o no. Si nos damos cuenta de que cámara alta está presentando ese tipo de mecanismos o explicaciones, probablemente prefiramos priorizar una estrategia de hacer un análisis diferenciado, pero si nos damos cuenta de que la cámara alta no está presentando cierto tipo de análisis o mecanismos que creemos que son importantes, ya estamos preparados para meter la extensión por ahí diciendo: ya sabíamos que era fundamental para este argumento que explicáramos ciertos mecanismos particulares, ahora vamos a introducirlos y decir por qué eran importantes. Pero cuando desde el tiempo de preparación están identificados, lo que estoy buscando en el discurso de cámara alta es más claro para mí y la respuesta que tengo que dar al discurso de cámara alta es más claro para mí. No es lo mismo partir de cero un análisis que no sé a dónde va y luego no saber qué poner en ese hueco, a ya saber qué estoy buscando y qué es lo que voy a poner si encuentro ese hueco. Creo que también pensar en cuáles son los impactos más importantes. Muchas veces del mismo análisis se desprenden varios impactos. Y lo que podemos hacer a partir de la construcción de nuestra cámara alta es presentar un análisis un impacto diferenciado. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la inteligencia artificial tiene una capacidad de, la inteligencia artificial tiene una capacidad de acceder a bases de datos grandes, las personas pueden decir: esto implica que tengo mucha información para diagnosticarte y este es un impacto en relación a ahora sabes cuál es tu condición y puedes tener certeza sobre lo que tienes que hacer. O también puede implicar que estas bases de datos hacen que las máquinas tengan un amplio conocimiento sobre diferentes tipos de tratamientos y se puedan adaptar mejor a las personas. Ambas partes de la construcción analítica de las máquinas tienen acceso a bases de datos importantes, pero tienen impactos diferentes. Probablemente los dos impactos son diferentes. ¿Cuál es más importante? Y esto nos lleva a tener no una extensión diferente, sino una extensión ganadora. Muchas veces lo que pasa es que en cámaras bajas puedo identificar que hay material que es exclusivo. No sé por qué el material exclusivo es mejor que el material presentado por cámara alta. Si yo sé cuáles son los posibles impactos, entonces puedo pensar en qué impactos son más importantes y presentar impactos diferenciados que nos permiten no apropiarnos, pero construir a partir del material de análisis de la cámara alta, presentando impactos diferentes, pero también explicando por qué nuestros impactos son comparativamente mejores y ahora no solo tenemos una diferenciación, tenemos una diferenciación que está posicionada. El siguiente paso para mí es pensar en el mejor caso de la bancada contraria y esto no solo nos permite tener un caso que es mucho más comparativo, sino también estar preparados para tener engagement. Pensar en lo que creemos que es el mejor caso contrario nos permite prepararnos para construir respuestas. Si entiendo cuál es el mejor caso, puedo en el tiempo de preparación pensar y discutir en cuáles son las mejores respuestas y preparar cierto tipo de mitigaciones, de simetrización, de beneficios comparativos o de refutaciones
Y esto muchas veces hace que yo identifique qué es lo que se tiene que responder incluso antes de que las cámaras altas presenten los casos y pueda presentar refutaciones que son exclusivas de la cámara baja si la cámara alta no las presenta, o pensar en refutaciones alternativas. Y el tiempo de preparación creo que es bueno porque poder discutir las respuestas en pareja siempre aporta versus, por ejemplo, solo Látigo va a presentar refutaciones. Entonces, creo que tener una idea general de cuál es el caso contrario que puede ganar el debate, cuáles son las potenciales respuestas que podemos dar y también por qué cómo vamos a posicionar esas respuestas, porque también en el material refutativo hay que explicar por qué es diferente y explicar por qué es más importante nos puede ayudar a que sea mucho más fácil la comparativa con las cámaras altas. Y también pensar en precisamente por qué el mejor caso posible del lado contrario es menos importante en la comparación que nuestro lado. Y esto otra vez nos ayuda a preparar ponderaciones que, como ya les he dicho, creo que necesitan un tiempo de preparación importante porque al final son sumamente complejas y sofisticadas, entonces poder construirlas en equipo tiende a ser bastante útil. Esto está fuertemente relacionado con lo que habíamos dicho previamente, pero la diferencia entre el mejor caso y el caso más intuitivo es importante, porque muchas veces lo que vamos a pensar más naturalmente no tiene que ser necesariamente lo mejor. Es decir, hay cierto tipo de argumentos que son más accesibles, pero que no tienen que ser los que respondan mejor a las cargas de la prueba o los que respondan mejor a la moción. Pero si yo sé cuáles son esos argumentos más intuitivos, que es natural o que son más accesibles para las personas y que probablemente piense, también puedo tratar de desbloquear las explicaciones para apropiarme de esa línea en caso de que mi alta no la explique con suficiencia o para poder pensar caminos alternativos, que es lo que habíamos dicho. Saber por dónde potencialmente puede ir nuestra cámara alta nos ayuda a saber qué es lo que tendríamos que sacar o hacia dónde podríamos ir en caso de que sí desbloqueen el material intuitivo. Y creo que no debo profundizar más porque en la respuesta ya estaba suficientemente profundizado, es saber hacia dónde pueden ir para entonces poder pensar en potenciales caminos diferentes y saber que si lo intuitivo está explicado, tengo cierto tipo de opciones en las extensiones. Y lo mismo para la cámara contraria. Cuando entiendo cuál puede ser el caso más intuitivo, puedo tratar de prepararme para responder a la argumentación, hacer posicionamiento e involucrarme con ese tipo de contenido. Personalmente creo que es mejor priorizar el mejor caso versus el caso intuitivo, pero creo que hacer un análisis de ambos es bastante útil, sobre todo dependiendo del tipo de sala, porque muchas veces los equipos a los que nos estamos enfrentando no van a sacar necesariamente el caso más sofisticado, sino el caso más accesible. Entonces creo que saber esta diferenciación entre el mejor caso y el caso más accesible nos permite adaptarnos también al nivel de los equipos contra los que estamos compitiendo o a la complejidad de la moción, porque muchas veces no es que los equipos no tengan suficiente experiencia, es que es una moción de economía bastante sofisticada, de la cual los equipos probablemente no puedan acceder al mejor caso posible tan fácil y sea más plausible que las cámaras altas saquen el caso intuitivo. Entonces, conocer ambas creo que nos permite adaptarnos y saber qué herramienta utilizar en cada una. Eso es en general sobre el tiempo de preparación. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que dije o alguna duda sobre el tiempo de preparación que no haya sido abordada como en este análisis. ¿No? ¿Todo bien con los preps? Va, súper. Creo que para mí otra cosa importante es pensar en qué pasa durante el debate en cámaras altas, ¿no? Hay media hora del debate en el cual en la generalidad las personas están construyendo una extensión y si bien sí necesitas construir una extensión, creo que hay cierto tipo de errores que cometemos, sobre todo cuando estamos transicionando de equipos que son novatos o que tienen cierto grado de competitividad hacia ser equipos mucho más competitivos. Primero, creo que hay una falla de trabajo en relación a las habilidades de adaptación. Creo que es muy común que los equipos cuando hacen extensiones preparen un caso en el prep y no puedan desprenderse de ese caso. Yo siempre pienso en que
lo que siempre digo es nuestro caso, no es nuestro bebé, no deberíamos tener un apego a nuestro bebé, no deberíamos tenerle amor a nuestro bebé, tendríamos que tener la facilidad de dejarlo ir cuando lo tenemos que dejar ir. Y eso es muy importante porque al final el pensar en que invertimos tanto tiempo, estamos seguros de ese caso, no nos hace interactuar con el debate de la mejor forma en relación a las cámaras altas interpretaron el debate de forma diferente y no nos adaptamos a esa interpretación. Las cámaras altas se encuadraron o contextualizaron de forma que no esperábamos, pero que es efectiva y que cumple con las reglas del manual y no nos adaptamos a ese encuadre. Las cámaras altas sacaron el caso que nosotros teníamos y no queremos dejarlo ir porque pensamos que podemos seguirlo ganando. Entonces, entender que podemos desprendernos de nuestro caso es, creo que, fundamental. Y en ese sentido, para mí hay que trabajar en poder reestructurar el caso, es decir, hay ciertos elementos que voy a mantener, pero ciertos elementos que voy a quitar, o creo que hay un argumento que puedo extender, pero no estoy tan segura, mientras que hay otro que definitivamente puedo extender, entonces voy a cambiar el orden de prioridad. Todo ese tipo de reestructuración creo que es importante trabajar, pero ahora vamos a analizar eso. Y precisamente la otra es no desprenderme del caso. Para mí, una persona que hace extensiones competitivas sabe cuándo tiene que romper su hoja porque lo que hicieron en el tiempo de preparación no sirve. Y sabe cuándo tiene que empezar un caso a partir de cero porque el sacar la extensión que habían preparado implica necesariamente ser derivativo. Entonces, para mí poder agarrar tu hoja y decir adiós, muchas gracias, en 5 minutos voy a tener una nueva extensión es fundamental. Sí. Ya, pero si agarro la hoja, la boto y me quedo sin nada, ¿en qué tiempo crearías el nuevo caso? O sea, como que durante los discursos o ignoras ningún discurso, o cómo puede ser como arriesgado eso. O sea, le voy a poner un pin a esto porque lo vamos a ver en algunos tipos de recomendaciones, pero para mí esto tiene que ver con trabajar como extensionista la habilidad de poder pensar un caso en un minuto. O sea, yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a necesitar mucho tiempo para construir un caso, a necesitar mucho tiempo para tomar notas y a necesitar muchas notas para dar un discurso. Creo que como extensionistas tenemos que desarrollar la habilidad de improvisación de solo compensar en cuál va a ser mi premisa fundamental, cuál va a ser mi línea analítica importante y cuáles van a ser mis impactos. Con esas 3 cosas puedo pararme y dar una extensión. Entonces, creo que la improvisación es importante en todos los roles, creo que es fundamental como extensionista. Entonces, espera un poquito a las recomendaciones y si ahí sigues teniendo dudas me vuelves a decir porque no quiero como saltar, pero de verdad si sigues teniendo dudas me dices. Y la otra es no escuchar a las cámaras altas. Es súper común que las personas digan, ya, sí, es que no me di cuenta que la cámara alta dijo esto porque yo en el discurso de cámara alta solo estoy construyendo la extensión. Si no escuchas a la extensión, ¿cómo entiendes que es importante? A las cámaras altas, ¿cómo entiendes que fue importante? ¿Cómo entiendes qué fue lo que sí demostraron? ¿Cómo entiendes cuáles son los huecos? Y para mí es un proceso similar al que hacemos con personas juezas. Cuando somos personas juezas hacemos un trabajo paralelo de escuchar e ir analizando. Es decir, yo escucho al primer ministro, escucho al líder de oposición y cuando terminan ambos discursos ya sé qué cámara está ganando hasta ahora el choque o por lo menos tengo una idea de hacia dónde se inclina. Cuando pasa a viceprimer ministro, entonces entiendo si el resultado de los primeros discursos ha cambiado o no y estoy en ambos momentos haciendo un trabajo de escuchar, tomar notas, pero también de analizar y de comparar, y creo que con extensiones es similar. Construir la extensión durante los discursos en cámaras altas no puede implicar no escuchar las cámaras altas, no puede implicar dedicar todo el tiempo a escribir y no puede implicar una desconexión del debate porque eso hace que no podemos identificar que las cosas ya están demostradas, que no podemos identificar lo que se reconoce como importante, que no podemos identificar cuáles son los huecos que tenemos que llenar. Entonces es fundamental escuchar a las cámaras altas y desarrollar lo que habíamos dicho, la habilidad de construir una extensión en muy poco tiempo, no necesitar media hora para construir la extensión y utilizar habilidades similares a las que usamos en cámaras altas. Si somos primer ministro, construimos el caso en 7 minutos. ¿Por qué cuando somos extensión necesitamos tanto tiempo? Pues es complejo, pero vamos a verlo ahora. Algún tipo de soluciones a los problemas que habíamos mencionado. Para mí es súper importante tener claro cuál es el punto que quiero demostrar con la extensión que preparé y cuál es el punto que está demostrando la cámara alta
con el caso que presentó. Si hay líneas similares que potencialmente pueden resultar derivativas y que abordan, pues, análisis parecido, tengo que ser muy precisa en identificar, primero, material que puede ser, no, esto sí es diferente, perdón, aquí. En identificar el material que puede ser similar a cámara alta, y si es que creo que hay diferencias que no son muy claras, pero existen, entonces entiendo que tengo que ser muy cuidadosa presentando los matices. Explicar desde la extensión que hay ciertas líneas que, por ejemplo, parten de la construcción de cámara alta, pero presentan cierto tipo de impactos diferentes, o demuestran lo mismo que cámara alta, pero a través de mecanismos diferentes. Si yo sé qué demuestra alta, ¿qué demuestro yo? Tengo claras las diferencias y se las puedo explicar al panel, pero también si sé qué demuestra alta y qué demuestro yo, puedo decir por qué mi forma de explicar lo mismo es mejor. Mi mecanismo para probar el mismo impacto es mejor, o mi impacto diferente que parte del mismo análisis es mejor. Para poder posicionar, tengo que saber qué fue lo que demostraron. Para poder saber qué fue lo que demostraron, tengo que escuchar y analizar. Sí. Y uno de los problemas que tengo muchas veces es que no sé hasta qué punto, porque ha pasado a lo mejor, ¿no?, que depende muchas veces del juez, es decir, como esto ya lo ha demostrado tu alta, aunque tú no has traído un mecanismo diferente, como ya han entendido que tu alta no ha demostrado, esto está siendo derivativo. Ok. Yo creo que una estrategia buena para eso es siempre hacer alusión al manual. Para mí, las personas más competitivas saben adaptarse a la sala en la que están y a las personas jueces con las que están. Y muchas veces entiendes que, por ejemplo, el panel que te está juzgando no tiene tanta claridad en relación a un mecanismo diferente para probar algo similar, es una extensión. Panel. Mi cámara alta presenta mecanismo A para probar este punto. Mi extensionista presenta mecanismo B para probar este punto. De acuerdo con el manual, esta es una extensión y es una extensión importante por X, Y, Z. Para mí, cuando tienes duda de que las personas juezas vayan a reconocer que tu extensión no es derivativa, primero hay que decir por qué no es derivativa y después hacer alusión a, por ejemplo, las reglas para que las personas juezas sepan valorar esto. Que para mí es lo mismo que pasa en el látigo. Como muchas veces, cuando las ponderaciones eran más nuevas en el circuito, era común que las personas juezas dijeran que ese análisis en el látigo no estaba permitido porque eran argumentos nuevos. Entonces, las personas más competitivas lo que hacían es, como es mi facultad como persona jueza, como persona látigo, dado que estoy haciendo un análisis de lo que ya está suficientemente explicado por la extensión, voy a hacer una ponderación. Entonces, cuando no tengas certeza de que el panel tenga la experiencia suficiente para identificar matices del manual, preséntalos. Y para mí, por eso el manual tiene que ser tu mejor amigo, lo tienes que tener impreso, lo tienes que tener en tu laptop todo el tiempo si estás juzgando y cosas así, porque eso puede aclarar cierto tipo de situaciones. Sí. ¿Qué pasa cuando hay muchas veces que el panel, como así tú traes un nuevo mecanismo para probar algo, te dicen como sí, pero eso ya me ha quedado claro desde tu alta, entonces como no Ahí creo que tiene que ver con cómo presentas la extensión, porque creo que sí es claro que el mecanismo es mejor en relación a, es un mecanismo que, por ejemplo, tiene mayor grado de beneficios, es un mecanismo que adquiere los beneficios de forma más rápida, es un mecanismo que da los beneficios no solo al grupo privilegiado del que habla mi alta, sino también a grupos vulnerables, o es un mecanismo que no tiene las fallas que el mecanismo de mi alta, que oposición ya demostró que tiene, pues entonces eres más clara con sí te demuestra esto, pero yo te demuestro mejor esto. Pero para mí es importante que cuando tenemos cosas que pueden ser similares a cámara alta, es estratégico también tener material que es significativamente diferente, porque al final hacer una extensión con estos matices requiere esa diferenciación minuciosa y si no estamos seguros de que el panel nos la va a comprar, entonces siempre es bueno tener argumentos que sean claramente diferentes y para mí esto es importante. Cuando sabes que hay material que es potencialmente derivativo, siempre tienes que preguntarte si efectivamente puedes extender. Si tienes dudas de que puedes extender, para mí la respuesta es eliminar. Como si no sabes cómo rellenar, sácalo, déjalo ir
puede que haya un hueco, pero no sabes cómo llenarlo, no te arriesgues a llenar ese hueco, porque si no tienes certeza de que lo puedes hacer bien, es un costo de oportunidad. Le estás dedicando tiempo de tu discurso en lugar de construir algo que podrías construir mejor. Si crees que puedes demostrar que no es derivativo, pero no estás tan seguro porque los matices son muy finos y no sabes si el panel lo va a comprar, o no estás incluso tan segura de que las diferencias son ciertas, quítale prioridad. Para mí es súper importante entonces que vaya al final del discurso, que si tenemos otra construcción, esa construcción adquiera más importancia, porque así, si creen que una línea es derivativa, creen que otra línea no es derivativa, pero esa otra línea está muy bien posicionada, está suficientemente desarrollada, está suficientemente construida. Entonces, cuando crean que algo es riesgoso, o no tomen el riesgo, o tómenlo, pero no hagan de eso su extensión nuclear. Y esta es la otra, súper importante. Muchas veces la construcción argumentativa depende del encuadre, del entendimiento de la noción, del contexto, de qué tipo de construcciones queremos priorizar. En la noción de inteligencia artificial, entiendo que se puede explicar que la inteligencia artificial puede simular ser humana y que las personas pueden casi no reconocer que estamos hablando de inteligencia artificial. También entiendo que la inteligencia puede ser claramente tecnología, pero que eso puede tener beneficios en relación a las personas ahora no se sienten juzgadas. Son líneas excluyentes. Ambas son buenas, pero si cámara alta decide explicar que la inteligencia artificial va a ser tan buena mimetizando a las personas, mi extensión no puede ser que como va a ser claramente no humana, las personas van a confiar más porque no se van a sentir juzgadas cuando están hablando de su vulnerabilidad. Si mi extensión era esa, tengo que dejarla ir porque es contradictoria con mi cámara alta y no puedo forzar esa situación solo porque no me puedo adaptar al debate. ¿Sí? Ajá, sí. Sí, los impactos simpatizo los impactos de mi cámara alta, pero traje los mismos mecanismos porque digamos que ya están bien desarrollados. O sea, ¿realmente es suficiente para diferenciarme en la ponderación de mi alta o qué más podría hacer la otra? A ver, solo presentar un impacto diferente en sí mismo probablemente no, pero un desarrollo claro de los impactos en relación a quién afecta esto, por qué afecta, por ejemplo, en términos de gravedad, por qué afecta o cómo afecta en términos de temporalidad, por qué afecta de una forma que es irreversible y entonces no podemos dar marcha atrás, y hacer ese posicionamiento, uno, nos ayuda a vender que el impacto es mejor. Esa es una, pero también la construcción del impacto. Como muchas veces los impactos están presentados pero no desarrollados, entonces no sirve como posicionar si no hay un desarrollo suficiente, o a veces el desarrollo en sí mismo puede ser la razón para ser diferentes. Entonces, sí, en la generalidad, impactos diferenciados, si están bien presentados, son material que es exclusivo y que puede contar en la comparativa. Misma recomendación. Creo que siempre pensando en precisamente lo que decían, no siempre el panel lo compra, no siempre el panel tiene las herramientas para encontrar estas diferencias. Tener algo exclusivo es bueno, tener por ejemplo respuestas exclusivas es bueno y nos ayuda a no caer en nuevos impactos, el material presentado son derivativos, que está mal. Otro tipo de soluciones a los problemas mencionados que está relacionada con escuchar las cámaras altas es, primero, la necesidad mínima de notas. Entiendo que, sobre todo cuando estamos iniciando, nos da muchísima seguridad escribir todo en el debate, tener literalmente todo el discurso de las cámaras altas o tener literalmente todo nuestro caso en un papel. Cuando somos extensiones más sofisticadas, necesitamos poder entender el debate con pocas notas y necesitamos poder dar un discurso con pocas notas. Precisamente porque como estoy analizando el debate y tomando notas del mismo, al mismo tiempo que estoy pensando en mi extensión y escribiendo la extensión, no puedo tener un desarrollo profundo de ambas cosas. Y por eso muchas veces en el trade-off, mucha gente tiene muchas notas sobre el debate de alta y muy pocas notas en la extensión y eso afecta sus discursos, o tiene muchas notas sobre su extensión, pero muy pocas notas sobre las cámaras altas y la extensión no representa lo que dicen las cámaras altas.
Para mí es importante trabajar en, por ejemplo, cómo hago esquemas sobre las cámaras altas o cómo hago esquemas sobre mi extensión, en cómo utilizo símbolos para simplificar la cantidad de contenido que tengo que escribir o en cómo, por ejemplo, utilizo palabras clave para entender. Y es lo que decía, muchas veces no tengo los argumentos desarrollados para la extensión, tengo una palabra que me recuerda que tengo que presentar este título de argumento, tengo una palabra que me recuerda cuál es el mecanismo que tengo que explicar y tengo una palabra que me recuerda cuál es el impacto. No es una construcción escrita, pero es una pequeña guía que me recuerda que tienes que presentar este argumento, que tienes que presentar este mecanismo y que tienes que presentar este impacto. Entonces, yo les recomiendo mucho trabajar en cómo están tomando notas de las cámaras altas, pero también qué tipo de notas están necesitando para sus discursos. Había una pregunta. Sí, era de antes, pero si quieres que lo hago, pues, simplemente es como, si cámara alta niega que estas personas, o sea, que estaría, o bueno, dice que estaría para sustituir a los humanos, ¿vale? O sea, como que va a ser una réplica exacta, pero alta de oposición sí que nos habilita y da una recriminación legítima sobre cómo estas personas, o sea, como nunca vas a tener como esa capacidad de empatía con una máquina, tú podrías hacer la extensión acerca de cómo nunca vas a tener, no sé si se entiende. Sí y no, o sea, creo que depende del caso, como en la generalidad cualquier contradicción con la cámara alta es riesgosa, pero tiene mucho que ver con qué también desarrolló la explicación cámara alta de gobierno y qué también realizó la explicación cámara alta de oposición. Creo que también podemos dar respuestas más matizadas, como hacer construcciones que partan de la explicación que dio cámara alta, pero siempre presentaron. Incluso si creyeran que en las explicaciones sobre cómo se va a ver esta inteligencia artificial, cámara alta de oposición gana esta discusión, vamos a dar cierto tipo de explicaciones para. Entonces, es uno. Si efectivamente crees que cámara alta cometió un error, que no está suficientemente justificado y que cámara alta de oposición demostró por qué es un error y justificó con suficiencia, es más seguro de cierta forma reconocer que eso es correcto. Pero cuando solo son dos estrategias que son válidas, que alta eligió una estrategia que es competente y que está bien desarrollada, lo más limpio que puedes hacer y lo consistente con el manual es responder a esa estrategia y respetar esa estrategia involucrándote con la de oposición y diciendo, cámara alta construye de forma consistente cómo se van a ver las inteligencias artificiales, vamos a construir a partir de ello, pero vamos también a interactuar con el mejor escenario de alta oposición y eso es un dejar ir las cosas, saber cuándo quieres seguir alta oposición porque es como te preparaste y te conviene, o cuando genuinamente alta oposición tiene razón y justo tiene que ver con el romper la concepción que tenías de cómo se van a ver las inteligencias artificiales. Ok, y la otra solución para mí importante es estar haciendo un análisis constante de los discursos de las cámaras altas. Yo creo que hay palabras clave para esto y las vamos a ver en relación a qué es lo que demostró mi cámara alta, cuál es el argumento más importante de mi cámara alta, cuál fue el mecanismo con el que mi cámara alta demostró esto, cuál es el impacto más grande en mi cámara alta. Nos ayuda a tener muy claro qué es lo que dijo nuestra cámara alta, similar con la cámara alta contraria, y esto para mí es muy importante hacerlo en equipo. Con Tito, sobre todo, una de nuestras estrategias principales es o pasarnos notas, o si estamos en presencial, hablar sobre cuál crees que es el argumento más importante de nuestra cámara alta, cuál crees que es el argumento más importante de la cámara alta contraria, cuál es la mejor respuesta de nuestra cámara alta al mejor argumento de la bancada contraria, para tener muy claro entonces cuál es el núcleo argumentativo, tanto constructivo como refutativo de las cámaras y poder involucrarnos con eso. Entonces, siempre traten de responder estas preguntas son guía para poder ir haciendo un análisis de las cámaras altas. Están las preguntas en algún lugar de la presentación. Ya, sí. Entonces, para cámara alta, primero, ¿cuál es el mejor punto que han podido demostrar? Y esto por lo que les he estado diciendo constantemente. Encontrar el punto más débil de nuestra cámara alta y solo compararnos con el punto más débil no es leal ni es justo, pero tampoco es lo más estratégico. Si razonablemente nuestra cámara alta tiene un punto sumamente fuerte, lo más plausible es que el panel reconozca ese punto como el más fuerte. Entonces muchas veces es sí existe una diferenciación y una ponderación,
pero ese no era el argumento al que le dimos más peso en la deliberación, y por eso, aunque está la ponderación o la diferenciación o el posicionamiento, no es efectivo porque no es lo más importante que presentó tu cámara alta. Muchas veces tratamos de involucrarnos con el material más débil porque es más fácil. Entonces hay que hacer un esfuerzo profundo por entender no solo cuál es el punto débil y cuáles son sus errores, sino en su mejor versión, cuál es el mejor punto de la cámara alta. Primero, es si está suficientemente demostrado. Esto nos permite desde la extensión, pero también en el látigo, hacer una diferenciación. Panel, lo mejor que trata de mostrar la cámara alta es que existen mayores niveles de justicia. Sin embargo, este punto no está suficientemente demostrado porque no hay un análisis que nos permita entender cómo es que las personas acceden a la justicia, solo asumen que las personas acceden a la justicia. Identifico su argumento, identifico cuál es su problema, introduzco mi extensión o posiciono la extensión si estamos en el látigo. Cuando la respuesta está suficientemente demostrado es sí, ya no importa si tenemos la capacidad de apropiarnos o no. Como está suficientemente demostrado, a lo que está suficientemente demostrado les pertenece. Cuando no está suficientemente demostrado, es decir, cuando no hay un análisis para que efectivamente desbloqueen las explicaciones, para mí la siguiente pregunta es si tenemos la capacidad de apropiarnos de ese material. Es decir, muchas veces identificamos que falta un mecanismo, no tenemos ni idea de cuál es el mecanismo, porque es una noción compleja, porque es conocimiento que es más especializado y no leímos sobre el tema, o porque simplemente son explicaciones bastante sofisticadas que en el tiempo que tenemos no podemos acceder a eso. Si la respuesta es no hay que intentar apropiarnos de ese material. Como tienen un hueco, no lo podemos llenar, no vamos a gastar tiempo presentando pequeñas explicaciones que a lo mejor nos ayudan, lo dejamos ir. Y cuando creemos que sí tenemos la capacidad de apropiarnos, la siguiente es cómo demostramos la necesidad de nuestro análisis. ¿Por qué era tan importante que presentáramos esta explicación? Porque sin esta explicación no se puede entender de la cámara alta, porque esta premisa, porque nuestra cámara alta es dependiente de esta premisa. Entonces, no solo es entender qué dijeron, es entender si lo demostraron, es entender si podemos demostrarlo nosotros, y es poder vender el hecho de que lo hayamos demostrado como una extensión que no solo es diferente, sino que es ganadora. ¿Cuándo no tenemos qué tan clara es la diferencia? O sea, cuando nos preguntamos qué tan clara es la diferencia, si es evidente, podemos poner menos prioridad a explicar por qué estas explicaciones pues, son diferentes. Si es muy matizada, entonces tenemos que pasar mucho tiempo explicando pues, por qué son diferentes. Si todo esto es cerrado, o sea, si creemos que podemos apropiarnos, pero no estamos tan seguros, si creemos que el análisis es necesario, pero no sabemos qué tan suficiente era lo de alta, y si hay cierto tipo de diferencia, pero no es tan clara la diferencia, quitarle prioridad a esa construcción. Puede estar en la extensión si quieren tomar ese riesgo, no debería ser el núcleo de la extensión, no debería ser con lo que abren la extensión, no debería ser a lo que le dedican más tiempo a la extensión, y sobre todo no debería ser lo que látigo prioriza en las ponderaciones o en las comparativas. Y después pensar en cuál es el material que tenemos que es claramente diferente, cuál es el material novedoso, el material que se diferencia sin necesidad de explicar matices o pequeños cambios, y posicionar ese en el debate en relación a ¿adquiere prioridad en la extensión? Creo que siempre lo menos arriesgado es darle prioridad a lo que es claramente diferente y explicar por qué es más importante. Y esto se puede explicar en dos niveles. En términos de análisis, o sea, porque para las personas es más importante, para el debate es más importante, para responder a la carga de la prueba es más importante, para responder a las oposiciones es más importante, pero también en términos de metadebate, porque es mejor construido, porque tiene mejores mecanismos, porque tiene mejores impactos, porque hay un delta más significativo. Todos los conceptos que utilizamos para debatir sobre el debate, pues los ponemos ahí para priorizar, porque nuestro material diferente es importante. Para mí todas estas preguntas son clave como extensionista, las tienen en la presentación y creo que son buenas guías para pues, tener como una claridad respecto a cómo podemos actuar y qué estrategias podemos priorizar.
Análisis similar con la bancada contraria. ¿Por qué? Porque una forma de ganar desde extensión es ser más comparativo que la cámara alta, es dar mejores respuestas que la cámara alta, es responder mejor a las críticas que la cámara alta. Entonces vamos a ver qué preguntas nos ayudan con ese objetivo. ¿Cuál es el mejor punto de la bancada contraria? Otra vez, es bastante común que los equipos se involucren con los análisis, no iba a decir los personales, con los análisis menos competitivos de los equipos, ¿ok? Cámara alta respondió muy bien a las construcciones más débiles de la cámara alta contraria o de la cámara baja contraria a través de puntos de información, como yo me involucro con los mejores argumentos y entonces en términos de engagement y de refutaciones soy más importante porque ataco las premisas fundamentales, ataco las mejores construcciones o doy las mejores respuestas. Pues primero pensar en cuál es el mejor argumento que construye la cámara alta contraria o la bancada contraria. Después pensar en cómo responde nuestra cámara alta. Es súper importante ir siguiendo también las respuestas que dan al resto de equipos, porque así sabemos no solo cómo dar una respuesta diferente, sino también cómo explicar por qué nuestra respuesta es mejor. Ya que sabemos cómo respondió nuestra cámara alta, nos preguntamos, ¿cuál es nuestra respuesta exclusiva? ¿Cuál es la refutación, matización, simetrización que voy a dar que es diferente a la de mi cámara alta? Si mi cámara alta no respondió, puedo explicar por qué es problemático que cámara alta no haya respondido a eso, porque eso como es el material que presenta la cámara contraria que tiene más impacto en las comparativas y es lo que está inclinando las comparativas hacia esa cámara, porque es el material más importante para el clash y entonces como responder a eso nos puede ayudar a ganar, porque es un material que tiene un peso significativo en cómo ataca las construcciones, entonces responder a eso es importante en relación a, por ejemplo, la defensa de las construcciones. Entonces, no solo es saber cuándo sí responden y dar una respuesta diferente y una respuesta mejor, sino también saber cuándo no responden y hacer énfasis en que no hay respuesta y esa falta de respuesta los pone por debajo de nosotros en la comparativa o es una razón para que estén por debajo de nosotros en la comparativa. Y esto no solo en relación a respuestas al mejor punto, sino también de engagement. ¿Cómo choca el caso de la cámara alta con el resto de cámaras? Muchas veces tenemos, por ejemplo, debates que son paralelos. Tenemos debates en los que ambas bancadas demuestran cosas importantes, pero nunca entiendo en comparativa por qué una cosa es más importante que otra. Tenemos beneficios a diferentes grupos, pero no sabemos qué grupo tiene más importancia para el debate que otro. Tenemos beneficios a diferentes áreas, pero no sabemos qué área es con la otra. Entender que alta interactúa o no con el resto de cámaras nos permite explicar por qué nuestra interacción es mejor, si ellos interactúan, compararnos y decir por qué hacemos mejor engagement, por qué somos más comparativos, por qué respondemos mejor en términos de choque constructivo, pero si no, nos permite explicar por qué el caso de nuestra cámara alta no tiene interacción y eso es una razón para que no nos ganen en la comparativa, porque hay un debate paralelo, porque no se entiende la comparativa, porque una cosa es más importante que la otra, solo se entiende en abstracto, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez es o comparar o explicar por qué el vacío es tan serio. ¿Sí? Una pregunta, si es que, por ejemplo, estás en baja de gobierno y digamos que alta de ojo no está haciendo suficiente engage con alta de gobierno, igual le podrías ganar a tu alta, o sea, haciendo más de engage con el caso de ojo. Sí, a ver, creo que la falta de engage tiende a ser un problema paralelo. O sea, sí que es cierto que tal vez alta de gobierno sí intenta involucrarse con alta de oposición, entonces ahí diríamos que nuestra alta pues sí está haciendo engagement, pero muchas veces es una situación de ambas creen que sus, no sé, por ejemplo, que sus encuadres están bien, pero nunca explican por qué uno es comparativamente mejor o dicen por qué el otro es problemático. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando, por ejemplo, la falta de engagement nos puede ayudar. Pero también puede haber un mejor engagement. Como sí que es cierto que puede haber respuesta a ciertas construcciones, pero no a otras. Entonces, aunque no es una falta de engagement total, es una falta de engagement parcial. Entonces, con lo que estamos haciendo engagement es más importante. Pero también puede haber una comparación de engagement, es decir, si hay un involucramiento con el caso contrario,
pero vamos a hacer un mejor involucramiento con el caso contrario. Entonces, creo que son 3 niveles del peor escenario de tu alta al mejor escenario de tu alta. Y yo siempre diría tratar de, o sea, nunca quedarte solo con el no hay engagement, sino hay poco engagement y es problemático, y de ahí hay nulo engagement y es problemático, como tratar de reconocer por lo menos pequeñas cosas. Bueno, Sheila, una pregunta. En el caso del mundo de pensionistas, imagínate que tienes una cámara alta de gobierno, alta posición súper buena, ha sido muy comparativa, esto. Ahí hay veces que hay que plantearse, voy a sacar una extensión nueva, porque a lo mejor no es el punto más importante, pero intento, por ejemplo, sacar un tercero con muchísimo un segundo, o porque aquí que muchas veces me pasa que salgo como extensionista y digo, vamos a intentar ganar debate, pero hay veces que no. Sí, o sea, yo entiendo que es un escenario bastante complejo el hecho de que cámara alta presente construcciones que son complejas Creo que para mí lo primero sería tratar de diversificar lo que entendemos como una extensión y esas habilidades. Mira, mi cámara alta sacó todo el material constructivo que yo tenía, material refutativo, una extensión que sea completamente refutativa, que se dedique a reconocer los perjuicios de las bancadas de oposición y entender por qué oposición tiene daños que son exclusivos problemáticos, daños que son irreversibles, daños que no estamos dispuestos a asumir. Eso no implica que quedemos en segundo, porque el material refutativo también es una extensión. Entonces creo que pensar en ese tipo de situaciones en las cuales voy a cambiar la estrategia reconociendo otros tipos de extensiones. A veces, por ejemplo, las cámaras altas construyen cosas brillantes. Cámara alta de gobierno logra demostrar por qué tengo definitivamente un beneficio en términos de libertad. Cámara alta de oposición definitivamente logra demostrar por qué hay un daño en beneficios de seguridad. Pero no entiendo por qué uno de los otros es más importante. La extensión se dedica puramente a ponderar ese tipo de situaciones, a analizar qué dijo cámara alta, analizar qué dijo cámara alta y explicar por qué ganamos en la bancada. Eso también el manual lo reconoce como una extensión, es decir, utilizar el material de mi cámara alta para ganarle a la bancada contraria es una extensión. Entonces, esos choques los puedo hacer para ganar de una forma diferente a la construcción o la reputación. Y en el peor de los escenarios, personalmente yo creo que es una estrategia bastante utilitarista y efectiva el ganar puntos por lo menos. Como el break puede quedar definido por un punto y la diferencia entre un tercero y un cuarto es fundamental. Si genuinamente, con todo el trabajo que he hecho, con todos los esfuerzos que he hecho, siento que no voy a poder diferenciarme de mi cámara alta y siento que no voy a poder ganarle a la cámara alta contraria, voy a dedicar mucho tiempo a por lo menos ganarle a la cámara baja. Eso no significa no hacer el intento de involucrarme con el resto de cámaras, pero sí significa que, otra vez, en el cambio de prioridad, asegurar un punto adquiere mucha prioridad. Yo no creo, sobre todo cuando estamos empezando, que es problemático. Yo no creo, sobre todo cuando estamos en medio de la tabla y queremos pasar el break, que es problemático. Pero sí diría, siempre hay que tratar de por lo menos intentar tener algo, aunque tengamos una construcción muy sólida para asegurar el punto. Sí. Entonces, Ustedes. Bueno, ya. A ver, por ejemplo, si mi alta trajo un caso que está, digamos, a ver, como mal mecanizado, pero no era el punto de mayor importancia, el punto de choque de mayor importancia en el debate. Ya, yo debería traer una extensión por análisis o debería sacar una nueva extensión en este caso. ¿Y por qué no puedes hacer las dos? O sea, puedo terminar de organizar el caso de mi alta y también sacar. Sí. O sea, estratégicamente es lo que yo haría. Como en un minuto, mi alta presenta un argumento que es bastante importante y tiene una buena intuición, pero más allá de explicar los impactos, no entiendo cómo adquiere esos argumentos. Vamos a presentar mecanismos importantes para entender cómo es que efectivamente esto se materializa en la realidad. Mecanismo. Ahora reconocemos que hemos construido las bases para que los impactos del alta se puedan demostrar, pero vamos a presentar nuestro material exclusivo que además es mucho más atingente a la carga de la prueba del debate. Yo haría eso.
Si tienes poco tiempo y crees que no te da tiempo de las dos, definitivamente priorizaría lo que es más importante para el debate. Látigo, por ejemplo, puede hacer un análisis sobre por qué en términos de metadebate ganan a su alta, porque si bien hay cierto tipo de reconocimiento de cosas importantes, no está suficientemente desarrollados y en comparativa constructiva la extensión construye mejor y por tanto gana porque sus impactos están desbloqueados. Y en términos de importancia para el debate también gana porque aborda lo que fue más relevante. Entonces yo siempre diría, trata de hacer las dos, pero si no puedes, prioriza la que es más importante por el debate y véndelo así. Creo, o sea, la ponderación en una extensión reputativa con las cámaras contrarias sería, ¿ok? No pueden ganar porque su análisis es insuficiente, incierto, no relevante, etc. Soy un material reputativo. Pero la ponderación con mi cámara alta sería algo así como no saber lidiar con las problemáticas que le plantea oposición. Estoy hablando de cuando yo solvento las reclamas de oposición y lo inciertas que son, gano en comparativa con otras. Sí, precisamente, es presentar toda la problemática de oposición, explicar por qué es importante para el debate que estás haciendo eso. Cuando tú explicas por qué es importante para el debate, entonces te comparas con la oposición en relación a no solo le refuté, sino estas refutaciones son fundamentales para ganar por X, y no solo refuté algo que mi alta no hizo, sino esta refutación es más importante que sus argumentos por Y. Sí. Ok, aquí hay algunos ejercicios para practicar. ¿Por qué? Porque sé que muchas cosas de las que les dije van directamente en contra de todo lo que les han dicho que hagan. Escribe tu extensión mientras escuchas a las cámaras altas, escribe todos los puntos que tienen, no dejes con poco tiempo para construir la extensión, no te desprendas de tu extensión. Entonces creo que es súper importante practicarlos y aquí hay algunos consejos. Algunos sirven cuando tienes sociedad de debate, otros sirven cuando no tienes sociedad de debate, y es en lo que me trato de enfocar porque yo nunca tuve sociedad de debate ni nadie con quien practicar. Bueno, Fernando debatía conmigo, Mau debatía conmigo, pero no teníamos prácticas de ejercicios más allá de pues vamos a debatir, ¿no? Yo empezaría por construir casos con poco tiempo de preparación y responde a la pregunta de cómo aprendo a necesitar menos tiempo para construir la extensión. Bajen el tiempo de preparación que tienen poco a poco. Hagan un prep time de 10 minutos, varios, no uno. Hagan prep times de 10 minutos. Cuando sientan que están teniendo casos relativamente sólidos, bajen a 5 minutos. Cuando sientan que están teniendo casos relativamente sólidos, bajen a 3 minutos. ¿Van a poder tener todos los elementos que tienen en 10 minutos como en 15? No. ¿En 5 como en 15? No. Pero una vez que hacen este tiempo de preparación y dan los discursos, van a trabajar también con menos información, saber hacer una improvisación para dar discursos igual de sólidos que si hubiera tenido tanto tiempo de preparación. Este ejercicio creo que no solo sirve para hacer mejores extensiones y látigos, creo que también sirve para cuando, por ejemplo, las mociones son complejas de entender y pasé mucho tiempo analizando la moción en lugar de pensando en argumentos. También sirve para cuando, por ejemplo, tienes que caminar mucho desde el auditorio a la sala y el tiempo que tienes es comparativamente menor. Entonces creo que esta habilidad no solo importa para, pues, hacer mejores extensiones en conjunto, sino también para otro tipo de situaciones. Hacer casos improvisados, es decir, sin tiempo de preparación, construir un caso para una moción. ¿Qué es el framing que diría? ¿Cuáles son las premisas descriptivas? ¿Cuáles son los argumentos que diría? ¿Cuáles son las preargumentaciones que diría? Tratar de hacer un discurso de 7 minutos sin preparar algo, creo que es bastante abrumador al principio, pero nos ayuda mucho a decir, mira, ¿sabes qué? No tengo nada del tiempo de preparación, no tengo nada del debate, pero igual me voy a parar a dar una extensión. Y creo que esa es una habilidad que no solo sirve en términos de puedo improvisar, sino adquiero muchísima confianza. Para mí, la razón por la que es fácil romper mi extensión y decir te vas a la mierda, perdón, es porque tengo la certeza de que puedo sacar una extensión sin haber preparado. Y esa seguridad solo la adquirí por preparar este tipo de cosas, y muchas veces es la razón por la que no dejamos ir la extensión, porque no confiamos en que podamos hacer una extensión sin el tiempo de preparación o sin todo el tiempo del debate. Entonces, cuando ustedes practican este tipo de cosas, adquieren la confianza y esa confianza les permite tirar a la basura su hojita de extensión.
Este es muy divertido si tienen con quién practicar. Es un debate sin conocimiento de cuáles son las cámaras y la persona jueza va designando aleatoriamente las cámaras durante el debate. Hay un tiempo de preparación y los equipos piensan en general en los principales choques y las potenciales líneas, pero no saben cuáles son, y la persona jueza dice, ok, Fernando y Mati empiezan siendo cámara alta, Fernando da su discurso y después dice, bueno, ahora Mau y Vergara empiezan siendo alta de oposición y ellos dan su discurso, luego Marcellito pasan siendo baja de gobierno y dan su discurso, ¿no? Esto es estresante, pero ayuda bastante a poner en práctica en un espacio de un poco más presión en competición el cómo vamos a ir creando los discursos pues sin preparación y sin improvisación. Yes. En este caso concreto, dices que la designación se hace durante el debate, no sería mejor justo antes. Preparación diferente, lo digo también por el tema de las preguntas y el engagement. O sea, entiendo que las preguntas y el engagement no se pueden dar en esta práctica, pero creo que no en todas las prácticas priorizamos todas las habilidades. Entonces creo que es válido tener algunas que sean así. La única cosa es que ahí las extensiones tienen todo el tiempo de debate para hacer. O sea, yo entiendo que una vez que ya está alta oposición designada, sabes que vas a ser baja, pero no saber qué baja vas a hacer sigue siendo complejo en términos a tienes que pensar en líneas para los dos lados. Entonces, creo que la que tú dices podría ser un nivel anterior y esta le agrega un grado de complejidad. No creo que está mal, solo es un... En esta particular, si estoy dispuesto a sacrificar el engagement que pueda haber con Poise. Este me encanta. Este funciona si tienes dos equipos para practicar y es un debate con cambio de cámaras. Vamos a hacer Tito y yo, cámara alta de gobierno, y luego Fernando y Mati, cámara alta de oposición. Vamos a dar 3 minutos para redactar. Fernando y Mati van a ser baja de gobierno y nosotros vamos a ser baja de oposición. Muy divertido porque mientras está el debate y estás construyendo lo que va a pasar, lo que va pasando en cámaras altas, paralelamente estás pensando en lo que vas a decir cuando vayas en cámaras bajas porque te vas a tener que refutar a ti misma y es bastante complejo estar pensando en el debate que estoy teniendo en cámaras altas y luego el debate que voy a tener en cámaras bajas, pero ayuda precisamente a lo que estábamos hablando de cómo desarrollo la habilidad de pensar en varias cosas al mismo tiempo y la estrategia de saber cuál quiero priorizar. Entonces, este es un ejercicio súper divertido que las primeras veces es muy frustrante, pero que genuinamente creo que puede dejar mucho en términos de improvisación y capacidad para hacer extensiones bastante cool. Esto es más funcional si, como yo, no tienen sociedad de debate y muchas veces personas con las cuales entrenar y practicar. Análisis de debates de alto rendimiento. Para mí siempre es fundamental ver debates que son competitivos, no solo viéndolos y tomando notas, sino analizando qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que dijo cámara alta? ¿Cómo fue que cámara baja se diferenció? ¿Cuál fue la estrategia para profundizar? ¿Cuál fue la estrategia para vender su extensión? ¿Cuál fue la estrategia para hacer engagement con el resto de cámaras? ¿Cuál fue la estrategia para vender sus refutaciones? Y el siguiente paso para mí es introducirme en esos debates de alto rendimiento. Es decir, voy a ver a Rubén y Benja siendo cámara alta de gobierno, voy a fingir que soy cámara baja de gobierno y voy a extenderles. Es decir, escoger a personas que saben que hacen cámaras altas sólidas para ponerse en escenarios sumamente complejos y precisamente practicar el cómo extenderles a esas personas, creo que es un ejercicio súper útil. Para mí la primera capa de esta práctica es tener tiempo de preparación, la segunda es entrar al debate sin haber tenido tiempo de preparación, solo pues metiendo ahí la extensión. Entonces creo que todas estas son bastante útiles y pueden tener modificaciones y cambios. Al final, como está bien, son como experimentos, vamos a jugar y hay cosas que vamos a poder hacer y cosas que no vamos a poder hacer, pero hay que saber lo que estamos trabajando y lo que estamos priorizando, que es, estamos priorizando nuestra capacidad de improvisación, estamos aprovechando y trabajando nuestra capacidad como de confianza y de seguridad. Y la última que diría súper brevemente para pues ir cerrando es, creo que todo lo anterior es problemático y nos explota si no trabajamos en la sinergia del equipo. La libertad y la confianza para mí son fundamentales. Primero, la persona extensionista tiene que saber que está bien que rompa su papelito de la extensión. Si la persona látigo no confía en que la persona extensionista va a poder hacer una extensión, es muy difícil que se desprenda de la extensión. Y a veces pasa que extensión adapta su discurso y su caso, y látigo hace un látigo de lo que habían preparado
en el tiempo de preparación y hay una fuerte desconexión. Entonces necesitan trabajar en que no solo extensionista sienta que puede hacer estas extensiones improvisadas, sino que el látigo tenga confianza en que el extensionista puede hacer estas extensiones improvisadas o que puede después vender estas extensiones improvisadas. Justo también la habilidad de adaptación del látigo. Creo que un ejercicio para practicar que pues no está necesariamente ahí, es que solo extensionista prepare y látigo no sepa cuál va a ser el caso y látigo escuche. Látigo tiene que confiar en las decisiones que toma la extensión, en el material que deja ir y entender por qué priorizó algo y saber seguir esa estrategia para que haya una sinergia en el equipo. Y la comunicación es importante. Creo que extensión debe considerar las ideas que fueron presentadas en el prep por látigo. No significa que las vaya a presentar, pero debe por lo menos tomarlas en consideración. Después del debate pueden hablar sobre por qué dejaron ir cierta idea, pero por lo menos tomarlas en consideración es importante. Para mí la transmisión de la extensión es fundamental. Si todo cambió, que el látigo sepa qué voy a hacer, por lo menos antes de mi discurso, para que pueda ir estructurando el látigo. Siempre escuchar. Látigo tiene que escuchar a la extensión. Esto no es solo para este taller. Látigo tiene que escuchar a la extensión. El discurso más importante para el látigo tiene que ser el de la extensión y la representación. El discurso del látigo tiene que representar lo que la extensión dijo. Si sienten que látigo está diciendo cosas diferentes a lo que ustedes querían decir, tienen que trabajar en cómo se están entendiendo para que no haya una percepción de desconexión. En la presentación hay algunos ejercicios que ya pueden ver: presentar discursos sin hacer prep conjuntos, analizar el discurso de la extensión. O sea, látigo hace un ejercicio de cuestionamiento fuerte para tener noción de cuáles son las fortalezas, las áreas de oportunidad y las estrategias de posicionamiento. Si tú conoces las habilidades de tu extensionista, sabes llenarlas. Si tú conoces las fortalezas de tu extensionista, sabes presentarlas, y esas tienden a ser más generales. Y por último, analizar el discurso de extensión en conjunto, darnos cuenta de que entendimos lo mismo, darnos cuenta si siento que el látigo me está representando, darnos cuenta de si lo que tú dijiste que era lo más importante también era lo más importante para mí. Tener este tipo de conversaciones nos ayuda a construir sinergia como equipo. Ya lo demás eso es todo. Si tienen alguna duda de esto, de los ejercicios, si los ponen en práctica y quieren como algo de seguimiento, si los ponen en práctica y tienen cierto tipo de obstáculos, si los quieren conversar, me pueden decir. Yo creo que las extensiones muchas veces sí dan miedo, pero precisamente porque no trabajamos las habilidades específicas que necesitamos, y creo que todas estas pueden ayudarnos a no solo desarrollar estas habilidades, sino también la confianza para sentir desde el inicio que podemos hacer buenas extensiones y buenos látigos. Así que espero que esto ayude a que les gusten las extensiones tanto como a mí, y pues cualquier cosa que necesiten saben que aquí ando. ¡Mucho éxito!